para arrancar nuestra plática del día de hoy en nuestro día viernes 3 de abril 2020 en plena situación de confinamiento COVID-19. Un saludo y abrazo y agradecimiento nuevamente a todos los doctores y las doctoras conectados desde sus casas, hospitales y otros lados aquí en la confianza de Auvernia Online Virtual Education. Nuestro programa termina esta semana con una plática muy amena y no dejaremos de saludar a todos los trabajadores del sistema de la salud, todos los cuerpos movilizados para esa lucha mundial y en México contra una pandemia de un enemigo invisible, pero muy dañino, que es esa enfermedad. Estamos aquí todos para tratar de aprender, convivir, y agradecemos bastante bien toda la parte técnica que nos ha ayudado a mejorarnos. Gracias a Auvernia, a su red de distribuidores autorizados para esa plática. El día de hoy tengo el enorme gusto y honor de recibir un amigo de Querétaro, amigo de las dermatólogas de Querétaro, que saludamos desde aquí. Hola Cristina, Claudia y todas, Edith y las de Querétaro, que es Raúl Galindo, es un licenciado y dueño de Cefir, una empresa de educación financiera que da cursos desde a personas y a empresas, empresario con su esposa Rocío, reconocidos en el ámbito de la educación de inteligencia financiera. Y el día de hoy nos va a dar un punto de vista muy enfocado a lo que queremos, que es optimizar recursos en tiempo de crisis. Y la verdad es un honor contar contigo nuevamente, Raúl, que impartes cursos para doctores desde hace un par de años, que varios de ustedes lo han cursado. Siempre muy atento en tus diplomados de 3 meses. La gente interesada al final podrá contactarte. Cursos completos de 3 meses que abordan temas fiscales, también de COFEPRIS, como lo vimos esta semana con la de QFI, Karen Trejo, y otros temas inherentes a cómo montar tu clínica, cómo montar tu consultorio exitoso en todos los aspectos que incumben. Raúl, sin más esperar, es un enorme gusto tenerte en vivo y arranquemos esa plática. Las preguntas y respuestas, como siempre, en el chat y al final, y esa plática será grabada para estar en el canal de YouTube oficial Auvernia, y les daremos unos anuncios respecto a los diplomas y respecto a la semana que entra al final de esa plática. Adelante, empezamos. Hola, muy buenas tardes. Me da un gusto enorme estar aquí compartiendo con ustedes. Agradezco enormemente a Emanuel y a toda la gente de Auvernia que ha hecho posible esta conferencia online en vivo, y quiero compartir con ustedes un poco de esta información que estamos manejando, y este va a ser un curso muy especial y muy enfocado a cómo optimizar el manejo de nuestros recursos económicos, especialmente en esta época de crisis. Ya Emanuel me hizo favor de presentarme un poco. Yo soy de profesión administrador de empresas, tengo maestría en finanzas, he sido director financiero para muchas empresas americanas durante muchísimos años, y al mismo tiempo desde hace 20 años estamos trabajando en esta parte de educar a las personas, a las empresas, a los profesionistas sobre cómo poder manejar y optimizar los recursos y la logística de sus negocios. Y en el caso específico de los doctores, también tenemos ya, como Emanuel bien lo mencionaba, más o menos unos 2 años trabajando especialmente con dermatólogos, cirujanos plásticos, que nos han dado la confianza de aprender con nosotros cómo optimizar los ingresos y el manejo de su consultorio. Y realmente, bueno, pues creo que ha sido un programa muy interesante. Ya hablaremos un poquito al final de todo esto. Ahora, lo que yo quisiera enfocarme es un poco en por qué este título, por qué el título de cómo optimizar el manejo de nuestros recursos en época de crisis. Y yo quisiera empezar básicamente hablando de lo que tiene que ver justamente con la palabra crisis. Crisis, ya todos sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, en chino representa problema u oportunidad. Y eso es algo que tenemos muy claro que en este momento la crisis está representando un problema
para la mayoría de las personas, no solo nosotros como profesionistas o como médicos, sino para todo mundo, para el comercio en general, para los empresarios, para los gobiernos, para todo mundo está representando un problema importante y vamos a tratar de forma muy específica cómo hacerle frente a este problema de la crisis. Pero yo quisiera, antes de entrar a ese tema, hablar un poquito del otro concepto de crisis, que es el concepto de oportunidad. Todos sabemos que las crisis también son oportunidades muy importantes para poder crecer, para poder prosperar. Hay personas que en épocas de crisis, bueno, pues construyen grandes fortunas gracias a su habilidad, su inteligencia, su visión, gracias a todo lo que representa que... espérenme tantito que no sé si se está viendo. Creo que sí se está viendo bien. Perfecto. Más, adelante. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Adelante, perfecto. Perfecto, ok. Entonces decíamos, vamos a enfocarnos ahora en la parte de oportunidad. Hay gente que cuando maneja las cosas de manera inteligente, con una correcta visión, entonces puede aprovechar la coyuntura de la crisis para poder crear enormes fortunas, para sentar las bases del crecimiento de sus negocios, y eso es algo que se ha visto mucho a lo largo de la historia. Y yo quiero, y es muy claro entender que esta crisis no es algo que se haya presentado de pronto o que haya sido algo que nunca hubiera pasado. En realidad, si nosotros revisamos un poquito la historia, vamos a encontrar que las crisis son, digamos, que llevan cierta secuencia. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías, los economistas tienen perfectamente detectado que en promedio cada 10 años viene una crisis de nivel mundial. Si se acuerdan, en 2009 tuvimos la famosa crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos por todos los créditos mal otorgados que se dieron, que acabó con un problemón de la banca, la caída de las bolsas, cierre de empresas, y entonces más o menos tienen calculado que cada 10 años se va a presentar una crisis muy importante. Ahora, también es interesante darse cuenta que la crisis no solamente viene por la parte de salud, como es en este caso de la pandemia. También vienen crisis por cuestiones de guerra, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas. Y una de las cosas interesantes que hay que saber, muchachos, es que los expertos en economía están estimando que de ahora en adelante los ciclos se van a reducir. Es decir, que en promedio cada 5 o 6 años se va a presentar una crisis muy importante a nivel mundial. ¿Para qué les comparto estos, muchachos? Para que nos demos cuenta que es muy importante que esta crisis que estamos enfrentando realmente, al mismo tiempo que representa un problema, también representa una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué, muchachos? Una oportunidad de aprender, de vivir la experiencia y de prepararnos para que las próximas crisis que ocurran no acaben representando un problema grave para nosotros, nuestras empresas de salud y nuestras familias. A veces cuando uno no está preparado, bueno, pues la crisis te puede pegar de forma muy diferente. Vamos a ver que en estos momentos la crisis es muy distinta para quien tiene buenos recursos económicos, tiene ahorros, tiene un capital, que para quien vive al día y nunca ha hecho ningún programa de previsión. De tal forma que yo los invito, muchachos, a que de verdad esta crisis la aprovechemos, sí, para resolver los problemas a los que hay que enfrentar y que hay que darle solución, por supuesto, pero también de forma muy importante para tomar la experiencia, el conocimiento, para que no nos vuelva a ocurrir y podamos, en la siguiente ocasión que se presente una crisis, que se va a presentar, eso lo puedes tener clarísimo, se va a presentar, entonces nosotros estemos perfectamente armados, protegidos, prevenidos y ya con toda una infraestructura creada para que no nos vuelva a agarrar en una situación como ahorita, que además también muy importante, a veces uno en el mundo médico se mete demasiado a la profesión, nos centramos
totalmente en todo lo que tiene que ver con la medicina, su aplicación, la parte de actualizaciones y todo lo que corresponde, y a veces dejamos de ver todo el contexto global. Entonces es muy importante, muchachos, que no perdamos de vista lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en el mundo también finalmente nos acaba afectando a todos nosotros. Si nosotros observamos, por ejemplo, ahorita se está revelando información de que China empezó con el coronavirus más o menos en agosto o septiembre. Entonces, fíjense, vamos a poner septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero fue cuando en México más o menos empezamos a ver que podía haber un problema. Eso representa que pasaron 6 meses en que ya había indicios importantes de que podía presentarse una pandemia y una crisis, por supuesto, pero pocas personas se prepararon e hicieron lo necesario para cubrirse para que los efectos de la crisis fueran no tan negativos para nosotros. Entonces yo de verdad los invito, muchachos, a que tomen nota de todo esto que está pasando. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Dónde me dormí? ¿Dónde me preparé bien? ¿Qué hice bien? ¿Qué debí de haber hecho? Porque estos son elementos muy importantes que cuando empecemos a notar, porque siempre no es de la noche a la mañana, a menos que llegue a haber, por ejemplo, una bomba que avienten de plano sin que nadie sepa, pero normalmente las crisis, como cualquier cosa en la vida, se van gestando poco a poco. Entonces, en la medida que yo empiezo a notar y ya tengo mi plan de contingencia, de todos los puntos, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, personal, profesional, entonces vamos a notar que las crisis van a tener un efecto muy leve en nuestra vida, en lugar de a veces efectos muy devastadores como llega a ocurrir. ¿Ok? Entonces, si les parece bien, entonces vamos a comenzar y vamos a enfocarnos ahora cómo hacer frente al problema de la crisis que tenemos desde el punto de vista del manejo óptimo de nuestros recursos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar y yo quisiera primero, para que todos estemos en contexto, yo entiendo y sé que hay algunos médicos que ya tomaron el curso con nosotros, pero hay muchos otros que no. Entonces, yo quisiera primero ubicarnos en un contexto general y luego ver ya en lo particular cómo hacer frente a esta situación que estamos enfrentando. Lo primero que tenemos que entender, muchachos, es que toda empresa que quiera crecer y que quiera prosperar, siempre tiene que seguir 3 principios esenciales que si los cumple, le van a asegurar el crecimiento a esa empresa, sea de salud, sea comercial, sea de construcción o de lo que sea. ¿Cuáles son estos 3 principios? Básicamente tenemos primero el principio de la generación de ingresos. ¿Qué dice este principio de generación de ingresos? Bueno, que entre más exitoso sea la generación de ingresos en mi práctica médica, mayor posibilidad de crecer y de prosperar voy a tener. Por lo tanto, es importante que yo me centre, como perfectamente lo hacemos todos, en la generación, tener consulta llena, tener la mayor cantidad de tratamientos, tener la mayor cantidad de cirugías, tener la mayor cantidad de venta de productos y medicamentos o servicios, siempre con el afán de poder generar la mayor cantidad de ingresos. Porque la generación de ingresos es un punto importantísimo, entendiendo que entre más genero, pues mayor probabilidad de crecimiento tengo. Entre menos generación tengo, pues menos probabilidad de crecer y prosperar voy a tener. Pero lo importante aquí entender, muchachos, es que la generación de ingresos no es lo único que determina el crecimiento o no de una empresa. Hay un segundo factor que es importantísimo para definir qué empresas de salud van a crecer y qué empresas de salud se van a quedar estancadas. Y este es el segundo principio y es el principio de la administración. Toda empresa que quiera crecer y prosperar no solamente deberá generar una buena cantidad de recursos, sino va a tener que administrarlos de forma prudente, conservadora, inteligente, con el objetivo específico de que siempre haya una utilidad disponible para poder invertir en el crecimiento de nuestra práctica médica.
¿Ok? Entonces son elementos muy importantes que tenemos que observar. ¿Y por qué razón esto es tan importante? Porque a veces yo me centro mucho en la parte de generación, pero cuando no cuido la administración y no cuido las utilidades, entonces lo que acaba sucediendo es que en mi práctica médica no hay recursos para invertir. Y como no hay recursos para invertir, entonces no quiero invertir en equipo médico, no quiero invertir en mayor personal, en personal más calificado, más preparado, o no quiero invertir en un inventario de productos y medicamentos más grande, aunque eso represente que deje de ganar dinero. Entonces vamos a ver que el crecimiento siempre va a estar ligado a estos tres factores, muchachos. Y a veces, aunque todos sabemos que hay que generar, hay que administrar y hay que invertir, muchas veces este proceso no se lleva a cabo. Y no se lleva a cabo, ¿por qué? Porque hay un elemento muy importante y esta es nuestra mentalidad. La mentalidad que yo tenga es la que me va a estar orientando siempre a crecer o a disfrutar. Cuando yo tengo una mentalidad de disfrute, entonces la mayoría de este dinero que se genera una vez que se cubren los gastos de operación del consultorio y demás, entonces generalmente se va a ir a mis gastos personales, a mis gastos familiares y van a quedar pocos recursos para el crecimiento de nuestros negocios. Ahora, cuando yo desarrollo una mentalidad empresarial, que eso es parte de lo que nosotros les ayudamos a desarrollar a través de nuestros cursos, es esta mentalidad empresarial de siempre tener la visión de a dónde voy, cuál es mi siguiente paso, qué quiero lograr. Si yo tengo un consultorio pequeño hoy, a lo mejor mi siguiente paso será un consultorio mucho más grande, con cabinas de tratamiento, con mayor cantidad de personal. O a lo mejor si yo ya tengo un consultorio muy bien establecido, pues mi siguiente paso será una clínica. O si yo ya tengo una clínica, mi siguiente paso será duplicarme y poner una segunda, una tercera clínica. O a lo mejor empezar a pensar, ¿por qué no en un pequeño hospital? Cada uno de nosotros vamos a tener objetivos dependiendo de la mentalidad que tengamos. Ahora, yo puedo tener una buena mentalidad, pero para que ese siguiente paso se lleve a cabo, la administración y el manejo óptimo de los recursos va a ser un punto crítico para que entonces yo pueda lograr que haya recursos disponibles para invertir, porque si no tengo esos recursos disponibles para invertir, entonces mi proyecto nunca se va a llevar a cabo. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué es importante enfocarse en la parte de generación de ingresos. Es importante que para que yo pueda en su momento hacer frente a la crisis, recuerden algo importante, muchachos. Hay una frase en el mundo empresarial que dice que en los negocios siempre van a existir las épocas de vacas gordas y las épocas de vacas flacas. ¿Qué significa? Las épocas de vacas gordas significa cuando todo va maravillosamente bien en mi práctica médica, tengo consulta llena, estoy haciendo cirugías, tengo tratamientos, estoy vendiendo bien productos, estoy generando muy buenos ingresos y todo va maravillosamente bien. A veces el problema es que uno cree que eso siempre va a ser así. Entonces vamos a encontrar que las vacas flacas vienen en la época donde las cosas cambian por una situación que puede ser externa o que puede ser interna. Puede ser externa, como este caso de la pandemia, como una guerra, una cuestión política, un golpe de Estado, qué sé yo, o puede ser interna, porque a lo mejor me enfermé, ya no pude trabajar, tuve un problema legal, qué sé yo, cualquiera la situación que se pueda presentar, y entonces van a generarse esta época de vacas flacas, donde tenemos pocos o nulos ingresos, pero seguimos teniendo un montón de gastos, tanto de negocio como personales y familiares. Entonces, el punto importante, muchachos, es que si nosotros tenemos claro que siempre vamos a tener una época de vacas gordas y una época de vacas flacas, lo primero que necesitamos hacer entonces, muchachos, es entender que una correcta administración en la época de vacas gordas es vital para que cuando venga la crisis, entonces yo la pueda enfrentar sin grandes problemas. ¿Ok? Por lo tanto, entonces yo tengo que aprender a optimizar al máximo los ingresos
de mi práctica médica, sea consultorio, sea clínica o sea hospital, sea dermatólogo, sea estético, sea plástico o cualquier otra especialidad que pueda haber. ¿Por qué? Porque yo tengo que generar el máximo de ingresos posibles, porque no solamente tienen que cubrir mis gastos operativos, mis gastos personales y de vida, sino también tienen que servir para invertir en mi práctica médica y de forma muy importante para ir creando un fondo económico de contingencia. Un fondo que me permita destinar, por ejemplo, un 10% de mis utilidades mensuales a irlas mandando a este fondo de contingencia, que va a servir para cuando yo tenga que hacer frente a cualquier situación que se pueda presentar. No solamente desde el punto de vista catastrófico, muchachos, de cosas así a nivel mundial, simplemente a lo mejor para liquidar a un empleado que no me está funcionando o que está creando problemas o demás, y que luego muchas veces no lo queremos liquidar porque nos sale muy caro y entonces preferimos tenerlo. Entonces, cuando yo creo mi fondo de contingencia, tengo un capital separado para cualquier eventualidad que pueda pasar. Una enfermedad que me dé y no me permite entonces dar consulta o lo que sea durante un tiempo, bueno, pues entonces siempre voy a tener mi fondo de contingencia para poder hacerle frente. ¿Y de dónde voy a formar ese fondo de contingencia? Bueno, de generar de manera óptima la mayor cantidad de ingresos de cada una de las áreas de oportunidad de mi práctica médica con el fin de que llevando una correcta administración siempre tengo una buena cantidad para invertir en el crecimiento y una buena cantidad para destinar a mi fondo de contingencia. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Entonces es una parte muy importante. En la parte de administrar, muchachos, también tenemos que poner mucho énfasis. Yo sé que muchas veces tenemos un contador o inclusive tenemos hasta un administrador si yo tengo mi clínica, pero a veces uno de los problemas que tenemos es que como durante la carrera y la especialización no nos dan temas de negocios, ni de manejo, ni mucho menos de administración, entonces en muchas ocasiones, muchachos, tendemos a menospreciar o a no darle la suficiente importancia a la parte administrativa y a través de una ineficiente administración yo puedo desperdiciar muchos de los recursos que estoy generando que deberían de servir para crecer. A veces los tengo que desperdiciar en gastos realmente improductivos, en el pago demasiado de impuestos, en el pago de multas a COFEPRIS y en una serie de cosas que acaban afectando la cantidad que me va a quedar libre como utilidad para poder invertir. Entonces es muy importante que independientemente que yo tenga un contador o que tenga un administrador, le ponga mucha atención ¿a qué? Al manejo y al control de los ingresos. ¿Cuánto está ingresando cada día? ¿Bajo qué concepto? Consultas, tratamiento, venta de medicamentos, cirugías. ¿Cuánto está entrando y a qué se está destinando? Ponerle atención al manejo y al control de los gastos, en qué se está gastando, realmente se está usando los recursos de manera eficiente. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que me quede la mayor cantidad de utilidad para entonces poder destinarla al crecimiento y destinarla también de forma importante a mi fondo de contingencia. ¿Ok? También necesito ponerle mucha atención a la planeación y al pago de los impuestos. Porque muchas veces pasan una de dos cosas, muchachos. Una, o estamos pagando demasiados impuestos por no tener una planeación fiscal, una asesoría fiscal correcta y las estrategias adecuadas. O número dos, no estamos pagando tanto impuesto, pero no porque estemos pagando bien, sino porque realmente estamos pagando lo que queremos y no lo que debemos. ¿Sí me explicó? Entonces es muy importante ponerle atención a la planeación fiscal. ¿Por qué? Porque si no, una crisis que ya no va a ser ni de enfermedad, ni de guerra, ni de nada, sino fiscal, va a presentarse en mi vida, en mi práctica médica y en mi empresa de salud, en virtud de que no estoy llevando a cabo de manera adecuada y en forma la parte del pago de los impuestos. ¿Okay? Entonces hay que ponerle mucha atención a esta parte, muchachos, entender que nuestra empresa es una empresa integral, no solamente en lo que tiene que ver
con la parte de atención a pacientes, con los tratamientos y la venta de productos y medicamentos, sino que tiene muchos otros aspectos que hay que cuidar, la parte de los recursos humanos, la parte de la compra-venta, a quién le compro, cuánto me deja cada proveedor de margen de ganancia, revisar si estoy trabajando con quien nos deja más margen de ganancia, revisar que los gastos estén adecuados a nuestra operación, que no se esté malgastando el dinero. En fin, hay una serie de cosas muy importantes que hay que ir planeando y adecuando para poder lograr los niveles de utilidad que queremos. ¿Y por qué queremos un muy buen nivel de utilidad? Bueno, pues básicamente para invertir. Recuerden, nuestro crecimiento está supeditado a la inversión. Y esta es una parte muy importante que tenemos que entender, muchachos, y que tiene que ver también mucho con nuestra mentalidad. Si yo tengo la mentalidad empresarial, todo empresario sabe que en función de la inversión que hace, es la utilidad que puede obtener. Y muchas veces cometemos el error de querer esperar una utilidad grande sin invertir. Y entonces, cuando yo no invierto y espero una utilidad, lo único que va a ocurrir es que la utilidad no se va a presentar. Y entonces, en lugar de destinar mis recursos de manera óptima a la inversión para el crecimiento, los empiezo a destinar para construirme un muy buen estilo de vida, para irme de vacaciones, para comer en restaurantes cada rato, para traer carrazos, que se vale, claro que se vale. Aquí el punto importante nada más es si eso que está representando el costo de mi estilo de vida no está impidiendo entonces que yo esté generando inversiones dentro de mi práctica médica. ¿Inversiones en qué, muchachos? En equipos, en tecnología, en ampliar mi consultorio, en ponerlo de primer nivel, en tener asistentes profesionales, gente que de veras sume talento, porque muchas veces en este afán de ahorrarnos un poco de dinero, pues queremos contratar bueno, bonito y barato, y queremos personal al que le paguemos poco. Y sí, nada más que yo siempre les digo en los cursos, es importante entender que la capacidad y el resultado que te va a dar un empleado siempre va a ser directamente proporcional al talento que tenga. Y el talento, muchachos, en los recursos humanos cuesta. Si yo quiero tener gente de muy buen nivel y de alta calidad que produzca mucho, pues le tengo que invertir al recurso humano. Y a veces mi estilo de vida absorbe la mayor cantidad de recursos y entonces eso impide que yo pueda contratar personal de muy buen nivel que sume talento. También, ¿para qué quiero invertir? A la promoción y la publicidad, muchachos. Yo entiendo que la mayoría de ustedes, afortunadamente, pues la mayoría son médicos muy exitosos, muy taquilleros, tienen mucha consulta y eso es excelente. Solo acuérdense de la época de vacas gordas y la época de vacas flacas. Y en la parte del número de consultas no es la excepción, muchachos. Vamos a tener épocas en las que vamos a tener consulta llena, un mes o mes y medio de citas ya aseguradas o garantizadas, podemos tener lista de espera y demás, pero también es muy importante que entendamos que le necesitamos invertir a la promoción y la publicidad. Esto es algo que todas las empresas entienden y hacen. Las empresas y la gente que tiene la mentalidad empresarial sabe que es justo cuando tiene las vacas gordas, cuando más le tiene que invertir a la promoción y la publicidad, a posicionar su marca. En el caso de nosotros como doctores tenemos que posicionar nuestro nombre, nuestra marca, la marca de nuestra clínica, posicionarla en la mente de nuestro consumidor para que, o nuestro paciente, para que cuando el paciente piense en algo que tenga que ver con mi especialidad, ya no piense en ir a otro lugar, en buscar en internet o demás, sino que directamente vaya con nosotros. Eso nos permite entonces que cuando viene la época de vacas flacas, que hay baja consulta para la mayoría, entonces gracias a este posicionamiento yo puedo entonces mantenerme siempre con un buen nivel de consulta, aguantar la crisis entre comillas hasta que se va
reponiendo la parte normal hasta que se normaliza todo. ¿Ok? Entonces siempre es importante estarle invirtiendo a ese tipo de cosas, y la otra es siempre estar pensando en mi siguiente paso. Aquí yo puse una clínica dermatológica pensando en los que tienen un consultorio, pero si tú ya tienes una clínica, muy probablemente ya estás pensando que tu siguiente paso es poner una clínica igual, con el mismo modelo de negocio, a lo mejor en otra parte de la ciudad, a lo mejor en otra ciudad, o asociarte con algún otro doctor o doctores para montar una clínica más grande, o empezar a pensar en una hospitalidad de especialidad. ¿Sí me explico? Entonces siempre hay que tener esa visión y tener siempre una buena cantidad de dinero disponible para invertir en todos estos rubros. Esto, además de la parte del fondo de contingencia. Acuérdense de eso, muy importante, muchachos. Si de esta crisis solo nos llevamos esta enseñanza de que hay que prepararse por anticipado y no con semanas, con años de anticipación, y vamos formando este fondo de contingencia para que cuando se presente algún problema, entonces estemos listos para poder hacerle frente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante que tenemos que ir manejando para que no haya ningún problema que se pueda presentar. Ok, ahora entonces vamos a ver dónde se complica, muchachos. Me voy a regresar aquí. Ya estamos hablando de los tres principios: generar, administrar e invertir. Ahora yo entiendo que para crecer hay que llevar a cabo este proceso sí o sí. Ahora, ¿por qué la mayoría de la gente o mucha gente no lo puede hacer, incluido muchos profesionistas? Porque a veces cuando viene la mezcla entre los gastos de nuestra empresa de salud y nuestros gastos personales y familiares, se presenta un problema que hace que nos quedemos sin dinero para invertir. Fíjense, vamos a ver esta gráfica que es muy interesante. Nuestra fuente de ingresos actual es nuestra empresa de salud, nuestra práctica médica, sea un consultorio, sea una clínica o sea un hospital. Y de esta empresa de salud o de este negocio generamos, administramos e invertimos. En la parte de generación tenemos todo lo que ofrecemos como productos, servicios, cirugías, tratamientos, consultas y demás. Esa es la parte que nos genera los ingresos. En la parte de administrar tenemos entonces los gastos operativos que tienen que ver con todos los gastos del consultorio, la clínica o el hospital, salarios, pago de impuestos, contadores y todo lo que corresponde. Y también tiene que ver con los costos que se refieren básicamente a los pagos de proveedores que nos proveen, como en este caso Obernia, que nos proveen de productos y medicamentos para ofrecerlos a nuestros pacientes. Entonces, yo voy a tener que administrar correctamente los ingresos que estoy generando para poder pagar en tiempo y forma a mis proveedores y también cubrir todos nuestros gastos operativos de forma adecuada, siempre buscando, entonces recuerden, que quede dinero para invertir. Solo que antes de invertir, muchachos, vamos a entrar a la parte familiar. Y la parte familiar se va a relacionar directamente con nuestra empresa de salud. ¿Por qué? Porque aunque nuestra empresa familiar o nuestra familia también tendría que tener su propia generación de ingresos, su propia administración adecuada y su propio proceso de inversión para formar un patrimonio familiar, vamos a ver que los ingresos de nuestra familia van a venir como parte de los gastos de nuestro negocio. Es decir, una de las cosas primeras que nosotros enseñamos a los que toman nuestros cursos es que yo como doctor o doctora tendría que asignarme un salario suficiente para cubrir mis gastos de familia, pero que este gasto sea considerado dentro de mis gastos de negocio. ¿Para qué? Para que yo pueda comprobar si el costo de vida de mis gastos personales y familiares me siguen permitiendo tener capacidad de inversión. Porque es aquí donde viene la problemática, muchachos.
A veces nuestros gastos familiares y personales son tan altos que entonces nos restan liquidez o nos quitan dinero para poder invertir en nuestra empresa de salud. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muy poquita utilidad por todo lo que hay que pagar de proveedores, por lo que hay que pagar de gastos, salarios, más todo lo que yo gasto. Entonces empezamos a convertirnos en una situación en la que crecer no es tan fácil ni tan sencillo como pudiera parecer. Entonces, ¿por qué quiero mantenerme invirtiendo, muchachos? Porque si me mantengo invirtiendo, entonces voy a ser capaz de generar más ingresos. Si llevo una correcta administración, entonces cada vez voy a tener mayores utilidades y cada vez voy a poder seguir creciendo más. Por lo tanto, con crisis o sin crisis, es importantísimo que yo aprenda a mantener bajo control mi gasto personal y mi gasto familiar para que eso permita entonces que realmente pueda haber un crecimiento en los diferentes ámbitos de mi vida, en la parte profesional, pero también en la parte familiar, para ir conformando un patrimonio para mi pareja, para mis hijos, para mi familia, y entonces de esa manera me voy a asegurar siempre que haya prosperidad en todos los ámbitos de mi vida, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito familiar. Ahora fíjense, muchachos, vamos a ver que muchas veces decíamos, cuidamos esta parte de la empresa de salud, cuidamos los ingresos, cuidamos los gastos, estamos pendientes de invertir, pero cuando entra la parte de familia, muchachos, a veces cometemos muchos errores que nos llevan a que cuando llega una situación de crisis, que es como la que estamos viviendo en este momento, pues para algunos de nosotros, bueno, será una situación complicada. ¿Por qué? Fíjense, uno de los principales problemas, muchachos, es que la mayoría de los médicos tiende a pensar que gana extremadamente bien. ¿Por qué razón? Bueno, porque decimos yo gano de mis consultas, gano de cirugías, gano de tratamientos, gano de la venta de productos y medicamentos y efectivamente estoy teniendo muy buenos ingresos. Pero recuerden una cosa, muchachos, ingresos y utilidades son dos cosas completamente diferentes, ¿ok? Entonces yo tengo que aprender para prevenir, para prever cualquier crisis que pueda presentarse, tengo que aprender a guiarme por las utilidades y no por los ingresos. ¿Por qué razón? Porque yo puedo notar que entra muy buen dinero al consultorio, a la clínica o demás, pero cuando entonces ya tengo que empezar a cubrir todos los gastos, la renta, el mantenimiento, la luz, los salarios, el seguro social, el pago de los impuestos, el pago del contador, cuando me asigno mi propio salario y demás, entonces vamos a ver que ya las ganancias, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos, ya no fue tan importante. Y luego cuando eso le quitamos el 30-32% de impuestos, entonces vamos a ver que nuestra utilidad ya no fue tan grande como nuestros ingresos. Ahora el problema principal es que de estas utilidades hay que empezar a cubrir todos los gastos personales y todos los gastos familiares. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que este dinero que supuestamente estaba destinado para el crecimiento de nuestra práctica médica, una muy buena parte se va a ir a cubrir los gastos personales y los gastos familiares, y eso va a hacer que en reserva a veces tengamos poco dinero. Entonces, igual que yo les decía en las personas, en los médicos la crisis se va a vivir o se está viviendo de muy diferente forma. Vamos a tener médicos que han sabido administrar y controlar sus gastos y han podido formar un capital y han manejado correctamente sus inversiones y tienen un buen capital líquido para poder hacer frente hoy en día, por ejemplo, al pago de la nómina que por ley tenemos que cubrir,
aunque nuestros empleados, entre comillas, no estén trabajando. ¿Sí me explicó? Entonces vamos a ver que en una situación como esta, ahora tenemos los gastos de operación y tenemos los gastos personales y familiares, pero no tenemos los ingresos. Entonces, ¿la crisis viene de qué? Que si yo no fui lo suficientemente previsor y formé mi fondo de contingencia, entonces ahora ya olvídate de mantener un estilo de vida de alto nivel. Simplemente para mantenerme pagando la renta, el mantenimiento, la luz, el agua, pagarle a los empleados o demás, entonces ya se ha convertido en un problema muy serio. ¿Sí me explico? Considerando que llevamos apenas un mes y cachito. No sé exactamente cuánto vaya a durar la contingencia, pero con unos 2 meses más que dure, te aseguro que un montonal de gente se va a meter en un problema financiero serio. ¿Ok? Ahora, si yo esos buenos ingresos que tengo los manejé de forma conservadora, fui creando mi fondo de contingencia, tengo mi capital líquido, créanme que puedo aguantar la contingencia sin gran problema. Probablemente vaya a restringir un poco mis gastos familiares, pero nada del otro mundo. ¿Sí me siguen? Y toda la diferencia entre vivir la crisis con angustia o presión o vivir la crisis sin tanta preocupación tiene que ver con el correcto manejo y administración de nuestros recursos. No solamente ahorita que están en la contingencia, porque hay gente que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No fui previsor, no tengo el ahora, ¿cómo le hago? Entonces, tratar de resolver la crisis en la misma crisis es complicado. Por eso hablamos de que la mayor experiencia que yo espero que ustedes tomen de esto es prepararnos y llevar una correcta administración durante todos los siguientes años para que cuando llegue la siguiente que va a llegar, entonces estemos totalmente preparados y no tengamos ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces no se trata de que yo diga, uy, pues ahora ya no puedo hacer cosas, ya no puedo salir, comprar ni hacer, no. O sea, podemos vivir como queremos vivir, pero siempre cuidando que nuestros recursos no se gasten en su totalidad, que siempre hay una parte para el fondo de contingencia y siempre haya otra parte para mantenernos creciendo e invirtiendo. ¿Ok? Entonces recuerden siempre este proceso, muchachos. Este es el proceso que si yo llevo a cabo mes con mes, año tras año, cuando se presente cualquier crisis, entonces yo siempre voy a tener los recursos disponibles para hacerle frente sin ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una parte muy interesante para poder manejar. Ahora, vamos a ver. Ya estamos en la crisis. Espero que tu caso sea de los que no tienen mucha complicación, pero si no fuera así, bueno, vamos a ver qué tipo de cosas podemos hacer. Acuérdense, en tiempos de crisis, muchachos, siempre existe quien se paraliza y quien aprovecha la oportunidad, ¿no? Hay un chiste muy cierto que dice que en épocas de crisis unos lloran y otros venden Kleenex, ¿no? Y eso es bien cierto. En toda crisis siempre hay gente que aprovecha la oportunidad, que busca opciones, que busca alternativas. A lo mejor no generaremos lo mismo que generamos en tiempos cotidianos, pero sí podemos aminorar un poco el impacto de lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es el punto entonces aquí, muchachos? Buscar alternativas. Estar siempre pendiente, ¿qué podemos hacer? Porque los 3 principios se tienen que seguir cumpliendo. El principio de generación, el principio de administración y el principio de inversión. Ahora, ¿cómo hacemos esto en época de crisis? Bueno, vamos a ver entonces que tendríamos que buscar algunas alternativas para estos tiempos de crisis. Vamos a suponer que yo estoy en una situación complicada y digo, ups, tengo para pagar a lo mejor este mes y el que viene.
a los empleados, pero si se extendiera un poquito más, un mes más o dos, pues ya no tendría para hacerle frente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues volver a las bases y empezar a decir, bueno, pues voy haciendo citas, a lo mejor a domicilio, a lo mejor en el consultorio de manera muy espaciada si se puede, porque en algunos ya está prohibido. ¿Sí me explico? O sea, tengo que, la creatividad en estos momentos, muchachos, es un elemento vital para ver de qué manera puedo yo lograr generar no el mismo nivel de ingreso, pero sí lo más que pueda con las diferentes opciones que yo pueda tener en este momento. Puedo hacer telemedicina o consulta vía Zoom o vía alguna otra parte. Aquí es muy importante, el otro día estaba hablando con la doctora Cristina, que está aquí en la plática, y me decía, es que el problema es que de la telemedicina es que la gente quiere que le des consulta, pero que no le cobres. Y sí, es muy cierto, especialmente cuando yo empiezo a ver a personas o prospectos de las redes sociales. Normalmente toda la gente que se mueve en Facebook y todo ese tipo de cosas, o lo quiere gratis o lo quiere casi regalado. Entonces, ¿dónde está nuestro nicho de mercado? Nuestro nicho de mercado tendría que ser en nuestra base de datos de pacientes, porque a final de cuentas son nuestros mismos pacientes los que van manteniendo nuestra consulta llena, ¿cierto? O son nuestros mismos pacientes los que nos recomiendan con otras personas. Ahora, el hecho de que la gente esté en su casa no quita que deje de haber situaciones de piel, de problemas, de enfermedad y cosas de ese tipo, y entonces finalmente esta base de datos de pacientes que ya me conocen, que ya confían en mí, que tienen una confianza absoluta en lo que yo hago, bueno, pues entonces puede ser la base para que yo pueda hacer un proceso de consulta, inclusive vía online, porque ahorita tenemos la ventaja de que, bueno, gracias a las camaritas y a todo lo demás, a lo mejor no se ve maravillosamente bien, pero pues quizá pueda hacer yo algún tipo de diagnóstico de consulta vía web, y eso me permita entonces generar una cierta cantidad de ingresos. Para esto, por supuesto, hay que hacer un proceso de promoción. Y aquí es donde yo los invito a que aprovechen a sus asistentes, a la recepcionista que a lo mejor tienen en casa, que le estamos pagando sin que haga gran cosa, y decirle, a ver, quiero que tomes la base de datos de pacientes y uno por uno vayas mandando WhatsApp, vayas mandando mensajes, les mandes un correo o alguna forma de comunicación para decirle, seguimos activos, te seguimos atendiendo, estamos disponibles para ti, ponte en contacto con nosotros. Y aunque a lo mejor no vamos a tener las mismas consultas que antes teníamos, bueno, pues con algunas que podamos tener, finalmente la generación de ingresos irá mejorando de manera importante. ¿Y por qué nuestra base de datos? Bueno, porque es gente que ya está acostumbrada a pagar, ya nos conoce, ya sabe que cobramos, y si nos consulta sabe que no va a ser de gratis. Entonces, esa es la base sobre la que tenemos que trabajar. También hablábamos de intensificar la venta de tratamientos o la venta de productos, que es otra cosa muy importante. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas, todos los pacientes que hemos atendido, que a lo mejor ya han ido sanando, muy probablemente están en su casa, no tienen a la mano los productos o los medicamentos que requieren, y entonces nosotros podemos lograr, a través de esta misma promoción con nuestra base de datos, poder encontrar la manera de poder llevar a cabo la venta de productos, ya sea que a través de alguna formita se los mandemos o que a través de alguna persona ellos manden por sus productos. ¿Sí me explico? Entonces, muy importante para que nosotros nos mantengamos generando, si no la misma cantidad, cuando menos sí algo que nos permita hacer frente al tiempo que dure la contingencia. Ahora, esto, muchachos, por supuesto que depende de cada uno de ustedes.
Habrá quien tenga sus recursos muy bien manejados y tenga un capital de respaldo importante y por supuesto que no tendrá que hacer nada de esto. Habrá quien no tenga ese respaldo y diga, ups, pues yo sí lo voy a tener que hacer porque sí se me está complicando la situación. ¿Ok? Entonces es una parte muy importante, porque aquí lo grave de la crisis no solamente es la parte humanitaria y de salud, que ya de por sí afecta a muchas personas con muchos fallecimientos o decesos, sino que la parte más fuerte va a ser, a final de cuentas, la parte económica para la mayoría de las personas. ¿Sí me siguen? Entonces, una parte muy importante que tenemos que manejar de forma adecuada, no dejar de pensar cómo le hago, 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 para poder generar una consulta, ya sea que yo me mueva o ellos vengan inclusive hasta mi casa o lo hagamos por web, buscar alternativas. Siempre hay que buscar la posibilidad de cómo ir mejorando de forma adecuada la generación de ingresos. Ahora, la parte de administración, muchachos. La parte de administración ahora se convierte en un elemento crítico dentro de nuestra práctica médica. ¿Por qué? Bueno, porque hoy tenemos los gastos, pero no tenemos los ingresos. Entonces, hoy más que nunca, yo tengo que aprender que en una época de crisis es importantísimo reducir los gastos al máximo. Y a veces en la parte operativa no tengo mucho de dónde cortarle. A lo mejor puedo cortar la compra de material de curación o de cafetería o de cosas de ese tipo, pero pues tampoco puedo dejar de pagar la renta o el mantenimiento si es que estoy pagando, tampoco le puedo dejar de pagar a los empleados, y eso representa entonces que los gastos más importantes pues van a seguir llevándose a cabo. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra oportunidad para optimizar nuestros recursos en la parte de gastos? Vamos a ver que tenemos varias opciones importantes. Uno, empezar a revisar nuestros gastos y ponernos en un nivel donde digamos esto es lo mínimo que se requiere para que nos mantengamos operativos. Lo mínimo indispensable. ¿Por qué razón? Porque aún y cuando yo tenga un capital, muchachos, y yo puedo decir, no, pues yo sí aguanto, me da para 3, 4 meses sin mayor problema. La pregunta es, ¿y si se extiende más? Porque bien a bien, nadie sabe cuándo va a terminar. Igual esperamos que para mayo ya esté todo bien, o para junio, o para julio, para agosto, para septiembre, ¿sí me explico? Entonces, los recursos con los que hoy cuento, los tengo que estirar al máximo, al máximo. Siempre va a ser preferible que diga, mira, pues acabó antes de lo que yo pensaba y hasta me sobró dinero, fantástico. Y no estar en la otra posición en de decir, ups, yo pensé que iba a durar 2 meses y duró 4 y ya estoy ahora sí en literalmente en ceros. ¿Sí me siguen? Entonces es una parte muy importante buscar reducir al máximo nuestros gastos operativos. La parte de negociar ciertos pagos con diferimento. ¿Qué significa esto? Yo puedo negociar con el hospital, la clínica y demás y decirle, oye, pues ¿sabes qué? Pues no estoy teniendo ingresos en este momento, mira, dame chance, te voy pagando la mitad y en cuanto se recupere. Todo el mundo tiene que estar consciente que se hace una cadenita. ¿Cuál es el gran problema de la crisis, muchachos? El gran problema de la crisis es que mucha gente deja de tener ingresos y al dejar de tener ingresos deja de pagar. Y los que no deberían de tener problema de ingreso lo acaban teniendo porque el que no paga hace que el que tenía entonces también deje de pagar. ¿Sí me explicó? Pero es algo que todo mundo entiende y a lo que todo mundo va a tener que adaptarse. Y especialmente si dura mucho más tiempo del estimado. Porque a lo mejor yo digo 1 o 2 meses, 3, le hago frente y le pago sin problema. Y luego, si dura un poquito más. Entonces es muy importante desde el principio empezar a negociar, muchachos. Empezar a negociar es una posibilidad muy importante.
Si no lo necesitas, pues igual tú dices, yo no tengo que hacer nada de esto, fantástico, pero si lo necesitas, es importante empezar a hacerlo antes de que ya no tengas recursos, ¿ok? También en la parte de los salarios, muchachos. Aunque por ley uno tiene que pagarle los salarios a los empleados, y eso es lo que debe ser y lo que es solidario, entonces yo puedo también ser previsor y negociar con mis empleados y decirle, mira, quiero platicarlo contigo, yo tengo para pagarte este mes y el que viene. Si se extiende más, pues entonces vamos a entrar en problemas. Entonces, como no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, yo quiero platicarlo contigo y vamos manejándolo poco a poquito para que nos dure, porque si no, si yo te pago este mes y te pago el que sigue y luego ya no tengo, pues te vas a quedar sin dinero tú y me voy a quedar sin dinero yo. Entonces vamos siendo lo suficientemente previsores y conservadores para siempre planear para lo peor, esperando siempre lo mejor. ¿Sí me explicó? Entonces una parte importante que tenemos que ir manejando, la de tratar de ir difiriendo poco a poquito los pagos con nuestro personal. También el personal lo tiene que entender, porque pues yo me puedo poner en la posición cómoda y decir, no, pues ni modo, eso es bronca del doctor o la doctora, a mí que me pague. Y sí, está bien, nomás que cuando el doctor o la doctora ya no tenga, pues aunque yo chille, llore o patalee o ponga una demanda, pues no tienen para pagar. ¿Sí me explicó? Entonces, es parte importante de ir manejando la administración en época de crisis. Y esto lo hacen todos, muchachos, ¿eh? Lo hacen todos. Lo hacen las empresas, los que fabrican, los que producen, ponen días de descanso, trabajan medio día con medio pago. Son elementos importantes que uno necesita manejar para poder optimizar sus recursos. Si yo no lo requiero, entonces yo digo, yo no tengo bronca, pues tengo muy buen dinero, tengo un respaldo muy bueno, pues le pago como debe de ser. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Si no es posible, entonces hay que ver algunas otras alternativas. ¿Sale? Otra opción importante también, decíamos, la parte de promover la venta de productos. Esto no dejen de hacerlo, muchachos. Y aquí es donde podemos negociar con nuestros empleados y decirle, a ver, necesito que me ayudes a promover la venta de productos, a que me ayudes a promover las consultas online, que te sigas moviendo. O sea, necesitamos generar para que realmente tenga yo de dónde pagarte. Y entonces necesitamos hacer equipo. Nuestra gente necesita hacerse consciente de que en una época de crisis, si nos alentamos, pues entonces nos vamos a meter en un problemón. En una época de crisis es cuando más hay que moverse, cuando más promoción hay que hacer, cuando más actividad hay que tener, cuando más hay que ver cómo poder hacerle para poder seguir manteniéndonos, aguantar el tiempo necesario y poder salir a flote. ¿Sí me explicó? También una opción es empezar a negociar con nuestros proveedores de irles pagando a lo mejor un poquito menos. Voy haciéndole frente a mis compromisos y a todo lo demás y solo para irme dando un colchoncito. Y llegado ese momento, pues me pongo a mano y lo vamos manejando. Ahora, si tengo yo el capital, pues entonces apoyemos también a nuestros proveedores. Acuérdense aquí, si yo tengo, pues yo soy la base que apoya al empleado, que apoya al proveedor, que apoya al hospital con el pago a tiempo de mi renta, mi mantenimiento. Entonces yo soy la fuente que hace que el dinero empiece a fluir otra vez poco a poco a la economía. Si no lo tengo, bueno, pues entonces tengo que buscar actividades, formas, opciones, negociaciones que me permitan entonces poder ir estirando al máximo mis recursos para que pueda yo aguantar el tiempo suficiente hasta que pase la contingencia. Una vez que pasa la contingencia, bueno, pues entonces ya estaré yo en otra situación y iré haciendo frente
a mis compromisos de lo que negocié, de lo que quedó pendiente y compensando a mi personal con la parte que no le pagué, qué sé yo, ¿no? Ya serán diferentes alternativas que pudiéramos tener en ese momento. Otra opción también muy importante es la parte familiar, muchachos. Yo sé que muchos de nosotros nos encanta mantener un muy buen nivel de vida, salir, comprar, disfrutar, aún y cuando estoy en mi casa, bueno, pues tengo lo mejor de lo mejor y es muy válido, es muy válido. Solo recuerden algo, cada caso es distinto. Si yo tengo mi capital y estoy cubierto de sobra por cualquier tiempo que pueda durar, bueno, pues me puedo seguir dando un estilo de vida buenísimo. No hay ningún problema. Pero si no, entonces también tengo que cuidar que mi gasto personal no se convierta en la fuga por donde el poco dinero que tengo para sostener mi práctica médica, para hacer frente a mis compromisos con empleados, proveedores, con rentas y demás, se acaben llevando el dinero que yo necesito para esa parte. Entonces, en épocas de crisis, muchachos, en épocas de vacas flacas, hay que adecuar el gasto y mantenerlo en los aspectos más básicos y más importantes para nosotros. No es que pases hambres ni te autolimites, pero sí mantener un resguardo y un control importante para que no se agoten nuestros recursos. ¿Ok? Decíamos aquí, destinar a los pagos básicos. También, si ya el problema es serio, si ya estoy en un problema de liquidez importante porque no tuve la previsión, bueno, pues voy a tener que a lo mejor diferir algunos gastos personales y familiares. Y vean que incluso hasta los bancos, normalmente son los primeros que toman ventaja de toda esta situación, ven la cosa tan complicada que ya los bancos, Banamex y todos esos ya están diciendo, tómate 6 meses sin pagar, no te voy a cobrar intereses, ni moratorios, ni nada, págame cuando haya pasado la situación. Entonces todo mundo es muy consciente de lo que está pasando. Entonces, en la medida de lo posible que yo pueda diferir ciertos pagos personales o familiares en aras de tener liquidez, acuérdense de eso, es la parte más importante, tener liquidez. No es que yo no tenga dinero, a lo mejor puedo tener dinero y digo, mira, tengo terrenos, tengo casas, bueno, pero pues hazlos líquidos ahorita, es extremadamente complicado. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, lo importante es siempre mantener liquidez para poder hacerle frente, ya en su momento que las cosas empiecen a normalizarse, pues haremos frente a estos pagos que hemos diferido de forma importante. Ahora, aquí entonces hablamos de trabajar y echarle creatividad a la parte de la generación de ingresos de la mejor forma que yo puedo encontrar. A la parte de administrar los recursos que tengo, sean muchos o sean pocos, siempre de manera muy conservadora, siempre planeando para un plazo más largo, preferible que diga terminó antes de lo esperado y no, ups, se me extendió más de lo que yo creía y ahora no tengo ni para los gastos básicos de la familia. ¿Sale? Entonces, una parte muy importante de ir manejando, diferir pagos, negociar, son partes importantes de poder optimizar el manejo de nuestros recursos en esta época de crisis. Ojalá pudiéramos tener muchas otras opciones de generación de ingresos. Estamos hablando solo desde el punto de vista médico. A lo mejor algunos de ustedes tendrán algunas otras fuentes de ingreso, que sería buenísimo. A lo mejor algunos de ustedes tienen inversiones que se pueden hacer líquidas y eso siempre será muy bueno, o pueden tener inversiones incluso en algunas otras actividades muy diferentes a las de los médicos, porque hay actividades que ahorita están siendo pues enormemente lucrativas, ¿no? Por ejemplo, la venta de alimento, la venta de medicamento,
todo ese tipo de cosas, bueno, pues llegan a ser extremadamente lucrativas en épocas de crisis como esta de salud que estamos viviendo. Entonces, yo de verdad los invito, muchachos, a que sean muy conservadores, muy previsores y que especialmente aprendamos de esta experiencia la parte fundamental que es ir creando este fondo de contingencia, sin dejar de crecer, sin dejar de invertir, sin dejar de proyectar el crecimiento de nuestra práctica médica, siempre estar con esta parte de nuestro fondo de contingencia. ¿Sale? Ahora, el punto más importante, muchachos. Ya estamos viendo cómo vamos a hacerle frente a la crisis con los recursos que tenemos, cómo optimizamos, cómo generamos un poco, cómo hacemos reducción de gastos, pero también esta crisis nos está permitiendo algo importantísimo, muchachos, que es que tener tiempo para nuestra planeación estratégica, para las cosas que nos permitan crecer a futuro. Entonces es muy importante. Yo puedo decir ahorita, lo puedo tomar como que estoy de vacaciones, no tengo mucho que hacer, o tengo el tiempo que antes no tuve para entonces sentarme a planear, programar y planear todo lo que voy a hacer para el crecimiento de mi práctica médica en los próximos años. Y muy importante, prepararme para reiniciar operaciones, sea en un mes, en 2, en 3 o en 4, el tiempo que sea, para que cuando arranque de nuevo la actividad, entonces yo la pueda arrancar, pero ya con mejoras sustanciales en toda mi operación, en mi forma de control, de administración, para tener un negocio más profesional que el que tenía antes de arrancar esta parte de la crisis. ¿Les hace sentido? Entonces es una parte muy importante. ¿Planear qué, muchachos? Uno, muy importante, analizar y evaluar nuestras necesidades. ¿En qué sentido? Número uno, muy importante, en personal. ¿Cómo estoy hoy en día realmente en cuestión de personal? ¿Tengo gente que es talentosa? ¿Tengo realmente al personal que yo quiero y que necesito? ¿O realmente estoy trabajando con gente que no tiene el nivel profesional que yo requiero? Y no es que los vaya yo a correr o que en este momento los liquide, no, es simplemente, por eso se llama análisis y evaluación. Estoy checando, ¿mi gente de la clínica es la que yo necesito? ¿La gente de mi consultorio es la que yo requiero? ¿Tengo a la recepcionista adecuada para el nivel de pacientes que yo tengo? ¿Para el nivel de operación que hoy tengo? ¿Sabe de cómputo? ¿Sabe de sistemas? ¿Conoce de reportes? ¿Sabe manejar correctamente el dinero? ¿O no? Entonces, en la medida que yo me voy preparando, muchachos, cuando reinicio operaciones, yo ya tengo claro lo que quiero, lo que necesito y lo que voy a hacer. Porque yo me he topado mucho a lo largo de nuestros cursos con muchos, por desgracia, muchos médicos que están trabajando con gente que no tiene ni la actitud, ni la capacidad, ni la personalidad, ni el trato y amabilidad que ellos quisieran para sus pacientes. ¿Sí me explicó? Y eso a final de cuentas va a acabar repercutiendo en tus resultados económicos. Porque cuando no tienes al personal adecuado, lo que va a suceder es que va a haber pérdida de pacientes, no se va a vender de forma adecuada, no vas a tener el ingreso que tú esperabas y entonces el resultado no va a ser el óptimo como uno quisiera. Entonces, este momento nos permite tener el tiempo para ponerme a evaluar a cada uno de mi equipo de manera individual, muy objetivamente, para ver si es el equipo que yo quiero o si necesito cambiar para tener un equipo mucho más profesional. ¿Sí me siguen? Otro ejemplo de analizar y evaluar son todo lo que tiene que ver con equipos médicos. ¿Tengo los equipos médicos que necesito? ¿O hay algo en lo que me convendría invertir?
Es momento de revisar estadísticas de padecimientos, de pacientes, para que yo pueda entonces detectar qué áreas de oportunidad tengo para equipos médicos. A lo mejor no tengo y estoy desperdiciando un potencial de ingresos importante por no tener el equipo que mi tipo de pacientes requiere. O a lo mejor al revés, ya tengo los equipos, pero no se les está dando el uso ni tienen la rentabilidad que deberían de tener. ¿Por qué? Porque no tienen el número de tratamientos que se requieren para hacer rentable el equipo. Entonces la pregunta es, bueno, ya tengo los equipos, ahora ¿cuál va a ser mi estrategia? ¿Cómo le voy a hacer en cuestión de promoción, de personal, de capacitación para que nos siga el mismo camino que tenía antes de la crisis? Que sí le invertí un montón a los equipos, pero no se están utilizando y entonces ahora aprovecho este tiempo y digo, bueno, ¿a quién puedo contactar? ¿Quién me puede hacer páginas de internet? ¿Quién me puede promover en redes sociales? ¿Quién me puede hacer una estrategia de marketing para que realmente esos equipos tengan el movimiento que deberían de tener? Si me siguen, entonces tenemos este tiempo que es muy interesante y muy valioso para poder aprovechar en ese sentido. La parte de sistemas. Tenemos los sistemas computacionales de control, manejo y administración que requerimos. ¿O realmente estamos trabajando mitad a mano o en un sistema una cosa, en otro otra? Hay sistemas que necesitaríamos pero que no tenemos. Entonces, muy buen momento para saber si tenemos los sistemas administrativos, el sistema punto de venta para control y manejo de inventario, para estadísticas de venta de productos, para estadísticas de ingresos o demás. Entonces, es momento de tomarse el tiempo y de ir revisando. Incluso es parte de lo que tendríamos que estar trabajando con nuestro personal. Una cosa es que ellos estén en su casa y otra cosa es que no haya trabajo. Yo me puedo poner aquí a trabajar vía Zoom o algún otro sistema de videoconferencia y entonces vamos a poder lograr revisar qué nos falta, qué necesitamos, qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien, y este es un momento ideal para poder hacerlo. También es el momento adecuado para empezar a revisar procedimientos de operación. ¿Cómo estamos haciendo las cosas en el consultorio y en la clínica en cada una de las partes que tienen que ver con la experiencia que vive el paciente? Desde la confirmación de citas hasta la recepción del paciente, la espera en la sala, el tiempo de espera, el proceso de consulta, el proceso de la venta de producto y medicamento, la parte de cobro, facturación, la parte de administración, la parte de reportes. ¿Sí me explicó? Entonces, todo eso nos permite este tiempo, muchachos, poder aprovecharlo para empezar a revisar paso a paso y empezar a ver qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, para que cuando reiniciemos, nuestra recuperación sea rapidísima, porque ya hicimos los cambios y las implementaciones que se requieren para poder dar un servicio de excelencia a nuestros pacientes cuando volvamos a la normalidad. ¿Sí les hace sentido? Entonces, muy importante aprovechar este tiempo, muchachos, para toda esta parte de analizar y evaluar cómo está toda nuestra operación. Es momento también muy importante de planear y evaluar las oportunidades de crecimiento. ¿Dónde están las oportunidades de crecimiento dentro de mi empresa de salud? ¿Estoy optimizando todo? ¿O hay algún área donde yo pudiera entonces enfocarme y planear para poder crecer y mejorar mi nivel de ingresos? Ejemplo, yo siempre les digo a los médicos que una de las áreas de oportunidad más importante que tienen, y no lo digo porque sea Auvernia el que organizó esto, sino tiene que ver con toda la parte de venta de productos y medicamentos.
porque es una de las áreas a donde los doctores menos atención, menos énfasis y, muy importante, menos inversión le ponen. Por lo tanto, es muy importante que yo me tome este tiempo para poder revisar, evaluar estadísticas que he estado recetando en el último mes, en los últimos 2 meses, qué tipo de productos o medicamentos he estado recetando y compararlo contra lo que yo tengo en inventario, para entonces empezar a notar todo lo que receto que no tengo. Y todo eso que no tengo, entonces empezar a ver todo el dinero que estoy dejando de ingresar por no tener la inversión adecuada en el inventario de productos y medicamentos. ¿Sí me explicó? O el área de oportunidad de los equipos médicos. A lo mejor tengo un muy buen nivel de consulta, pero no tengo los equipos médicos que requeriría el tipo de paciente que yo tengo, y a lo mejor ahí será una buena área de oportunidad para invertir y generar ingresos adicionales y optimizar, a final de cuentas, los ingresos. O a lo mejor ofrecer algún otro tipo de servicio que ahora no tengo. Cuando tengo este tiempo, entonces puedo evaluar, puedo revisar, puedo sacar estadísticas y decir, mira, a lo mejor por todo este tipo de pacientes que tengo, podría ser una muy buena oportunidad un equipo de este tipo, ofrecer servicios de este tipo que ahora no damos. ¿Sí me siguen? Entonces es una parte muy interesante, muchachos, muy interesante. Nos permite hacer esta planeación de cómo poder crecer, de cómo poder expandirnos, de cómo poder brindar un mejor servicio de calidad a nuestros pacientes, detectando estas áreas de oportunidad. Porque a veces, si hablamos, por ejemplo, del caso de la venta de productos y medicamentos, yo me he encontrado con muchos doctores que tienden a minimizar lo que se puede ganar por la venta de productos y medicamentos. Y eso es simplemente porque a veces no tenemos esta visión empresarial. Entonces yo te invito de verdad a que evalúes seriamente. Y si no sabes cómo hacerlo o no tienes muy claro cómo, bueno, para eso tienes la asesoría de los consultores de Auvernia, que se pueden sentar contigo vía conferencia y entonces poder explicarte cómo, cuándo se podría conformar un buen stock inicial para la venta de productos y medicamentos, cuánto tendrías que invertir, cuánto se podría ganar por esa inversión. ¿Sí me explico? Para entonces tener muy claro. Recuérdense que nosotros no hemos desarrollado quizá la mentalidad empresarial en toda su extensión, y a veces puede haber rubros en las que por no tener claro realmente el beneficio, pues entonces tiendo a minimizar o a no ponerle atención en eso. Entonces, en la medida que yo voy revisando esto y digo, a ver, consulta, sí estoy lleno. Tratamientos, sí, ya tengo equipos y tengo un buen nivel de tratamientos. Cirugías, pues cirugías tengo muy poquitas, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer en el rubro de cirugías para poder aumentarlas? ¿Sí me explico? A lo mejor yo digo, bueno, pues ni modo que le diga a cada paciente no se tiene que operar. No se trata de eso, siempre de la ética, dentro de la ética, pero sí estar viendo con mi base de pacientes o promoviéndome en otros lugares, también entonces ver cómo puedo aumentar el número de cirugías que puedo tener por mes. Y en la parte de venta de productos y medicamentos, empezar a revisar información, muchachos. ¿Cuánto vendemos? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto hemos dejado de vender por no tener? Y entonces te vas a llevar una enorme sorpresa muchas veces de cómo tenemos opciones de mejorar nuestros ingresos de forma sustancial, pero por no tener tiempo o no prestarle atención, acabamos minimizando. ¿Sale? Entonces es una parte muy importante. La otra, decíamos aquí, la venta de productos y medicamentos, muchachos. Aquí en la venta de productos y medicamentos, no solamente tiene que ver con tener el inventario adecuado. Yo puedo a lo mejor sentarme con alguno de los consultores de Auvernia de mi zona y decir, a ver, ¿cuánto habría que invertirle? Me interesa mejorar y lo demás. Sale.
Ahora necesito otro elemento importante. ¿Qué es ese elemento importante? Tener al personal calificado y capacitado para llevar a cabo la venta de los productos y los medicamentos. ¿Por qué? Porque no solamente es que los tengas en inventario o en stock o disponibles, es que la persona que tengas en recepción sepa cómo vender, conozca técnicas de venta, sepa cómo manejar objeciones, sepa cómo influenciar al paciente para que si no quiere por precio, porque es mucho dinero, porque son muchos productos o lo que sea, entonces le ayude a cambiar su decisión y se acabe llevando los productos para que entonces se pueda capitalizar la ganancia por la venta de esos productos y medicamentos. ¿Sí me explico? Entonces, es momento cuando evalúas a tu personal de decir, a ver, si dentro de mi planeación yo quiero crecer la venta de productos y medicamentos, la pregunta es, ¿y tengo a la persona adecuada para venderlos? ¿Tiene las habilidades de venta, de comunicación? ¿Tiene el nivel de trato, de amabilidad? ¿Está capacitada para poder llevarlo a cabo? Porque eso va a determinar en mucho el resultado. Planear y evaluar oportunidades también, decíamos, en equipo médico. Y aquí entramos otra vez a la parte, ok, ya tengo el equipo médico. Y yo digo, ya tengo a la enfermera que ya está capacitadísima para aplicar los tratamientos. Perfecto. Y la pregunta es, ¿y quién los vende? ¿Quién vende los tratamientos? Porque a veces nos limitamos a que el tratamiento sale de lo que yo como doctor o doctora le mando al paciente. Pero si yo no le mando al paciente o no hay pacientes que ese día requieran tratamiento, entonces ¿ya valimos? Entonces, parte importante de lo que necesitamos en esta planeación estratégica, muchachos, es entender que todas mis áreas de oportunidad van a lograr ser rentables si y solo si tengo al personal adecuado. A lo mejor aquí una de dos, o capacito a mi enfermera para que aprenda cómo vender, cómo promover, que pudiera ser una posibilidad, siempre y cuando tenga la personalidad, las características, la habilidad de comunicación, ¿ok? O a lo mejor me puedo agarrar a alguien que sea muy buena vendiendo y la entreno y la capacito para que haga los tratamientos. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo que más me conviene? Porque yo necesito que ese equipo se esté moviendo, que ese equipo esté produciendo. No nada más tener el equipo y tener a la enfermera que aplique los tratamientos maravillosamente bien. Perfecto, pero ¿y quién los va a vender? ¿Quién va a promover los tratamientos? ¿Sí me siguen? Entonces es una parte muy interesante de toda esta planeación y para lo cual requerimos tiempo. Lo otro que debo planear y evaluar es la capacitación del personal, muchachos. La capacitación del personal. Ya que estoy evaluando cómo son, si son la persona adecuada, si tienen las características o demás. Pero también necesito evaluar si tienen la capacitación para llevar a cabo la actividad. Porque a lo mejor yo contrato una recepcionista básicamente para que lleve la agenda, confirme citas, reciba al paciente, le dé su historial clínico y párale de contar. Y de pronto, porque evalúo un área de oportunidad buena en la venta de productos y medicamentos, entonces yo digo, pues que los venda la recepcionista. Pero créanme que no es tan fácil, muchachos. No es tan fácil. Tiene su buena problemática. Por lo tanto, es importante que yo evalúe si mi personal está capacitado y entrenado en aquello que requiere para llevar o realizar de manera óptima sus actividades. Y si no está capacitado, entonces, ¿dónde lo capacito? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me los entrena? ¿Quién me los prepara? Entonces, es una parte muy importante, muchachos.
Y ahí es donde a mí me ha encantado lo que hace Auvernia y lo que hace Manuel por ustedes, no solamente de venderles productos, que es parte de su negocio, por supuesto, sino ofrecerles toda una gama de consultoría, una gama de asesores, de entrenadores, de capacitadores, que los ayuden a ustedes y a su personal a poder llevar a cabo de manera óptima y profesional todas las actividades que tienen que hacer para que puedan optimizar los ingresos. Y dentro de eso, por supuesto, la capacitación. Y a veces uno mismo les limita ese acceso. Los consultores de Auvernia te podrían ayudar a entrenar a tu recepcionista para cómo controlar, cómo almacenar, cómo manejar adecuadamente el inventario para que no se pierda nada. Y a veces no se les permite. A veces se hacen capacitaciones, entrenamientos y por desgracia pues no asisten, o porque no tienen tiempo, o porque no lo ven como prioritario. Pero si observamos, es parte de la planeación estratégica de toda empresa que quiera crecer. Toda empresa que quiere crecer siempre tiene que tener a su personal capacitado. Otra área de oportunidad también es la ampliación de oferta de servicio. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo ofrecer a mis pacientes? Fíjense mucho, yo siempre les enseño en los cursos de negocio que lo más valioso que toda empresa tiene no es ni sus productos ni sus servicios. Lo más valioso que una empresa tiene son sus clientes. Sus clientes, lo más valioso para ti son tus pacientes. Pero si aprendemos a ver a los pacientes como clientes, también es importante entender que mis pacientes, además de lo mío, tienen otras necesidades. Que si yo se las ofrezco, como ya me conocen y ya confían en mí, podrían permitirme otra área de oportunidad de ingresos también interesante. Entonces, este tiempo en casa es para echar a volar la creatividad y decir, ¿qué más? ¿Qué más le puedo ofrecer a mis pacientes? ¿Qué otra cosa que puede ser relacionada con el mundo médico o no? ¿O no? ¿Qué más le puedo yo ofrecer a mis pacientes que les facilite la vida, que les optimice el tiempo que están dedicando a ir a la consulta, pero que además me pueda generar un incremento en mis ingresos? ¿Sí me explico? De eso se trata la planeación estratégica. De ver cómo puedes crecer ya en las áreas en las que estás, pero también en nuevas áreas de oportunidad que te permitan lograr los resultados que tú quieres. Por eso, y dentro del rubro de capacitación, muchachos, hemos preparado junto con Auvernia 2 capacitaciones muy importantes, una para médicos y otra para su staff, que de verdad los invitamos, muchachos, y los invitamos para que además aprovechemos todos estos días en que vamos a estar en casa y vamos a tener cosas que hacer, pero también podemos aprovechar para capacitarnos nosotros como médicos para aprender cómo administrar profesionalmente nuestro consultorio, aprender cómo llevar un control profesional de los ingresos, de los gastos, de los recursos humanos, aprender cómo sistematizar profesionalmente nuestra operación, cómo establecer sistemas de control, sistemas de administración, sistemas de control de inventario, de venta, cosas que nos hagan ser mucho más profesionales, no solamente en el rubro de atención al paciente, sino en el rubro de desarrollo de negocios, que nos permita hacerlo de manera mucho más profesional, pero al mismo tiempo que nos permita obtener la mayor utilidad posible para mantenernos creciendo en nuestras prácticas médicas. De verdad los invitamos, muchachos. Los cursos son cursos que a ustedes como médicos les van a salir súper económicos, porque Auvernia y Cefir tienen un convenio donde los cursos que nosotros damos
Obernia los patrocina 50% Obernia y 50% paga el médico. De tal forma que cursos que te podrían costar individualmente bastante caros, realmente con el patrocinio de Obernia te salen de manera muy accesible. Son cursos específicamente dedicados para médicos y que son 100% prácticos. ¿Se me explicó? Entonces trabajamos mucho a la parte de desarrollar la mentalidad empresarial, de aprender los principios que hacen que las empresas crezcan, de establecer las bases adecuadas para llevar un sano manejo y administración de tu consultorio o clínica, y que te permita entonces que cuando regreses a trabajar nuevamente ya de forma cotidiana, entonces puedas tener muchas mejores bases para sentar el crecimiento de tu práctica médica. ¿Ok? Y también hemos desarrollado un taller específicamente para nuestro staff, donde los capacitamos para la venta de productos y para la venta de tratamientos. Toda esta parte que hablábamos hace un rato. Yo puedo tener una farmacia muy bien puesta o puedo tener un buen inventario de productos y medicamentos, pero si no tengo a la persona adecuada o capacitada para llevar a cabo el proceso completo de venta, pues entonces vamos a tener un problema. ¿Por qué? Tenemos pacientes, tenemos productos, pero no estamos llevando a cabo la labor de venta de manera profesional. Entonces, a través de este taller, muchachos, le enseñamos a tu equipo cómo llevar a cabo un proceso de venta profesional, cómo manejar las objeciones, cómo brindarle opciones y alternativas al paciente para que acabe comprando el producto o el medicamento. Les ayudamos a cambiar la mentalidad de empleado, que a veces todos batallamos con eso, que el empleado pues quiere hacer lo mínimo indispensable. Aquí trabajamos mucho con eso para que ellos vayan desarrollando una mentalidad ganadora, se den cuenta que si ponen lo mejor de sí, que si se capacitan, se entrenan y se aplican, pues entonces también su vida económica puede mejorar. Les enseñamos muchas técnicas de neuroventas, les enseñamos mucho manejo de la lógica del comprador. Son muchas cosas muy interesantes que siempre van a ayudar a nuestros empleados a que este proceso de venta de productos y medicamentos sea realmente mucho más eficiente. Y también funciona de la misma manera. Obernia patrocina el 50% y el doctor paga el 50%. Entonces, realmente al médico le sale súper económico. Nada más como ejemplo para que vean este curso, a un médico ya con el patrocinio de Obernia le costaría 2,000 pesos. 2,000 pesos. Tener a tu personal capacitado, entrenado, preparado, con estrategias, herramientas y materiales para llevar a cabo la venta de manera súper efectiva con los pacientes. ¿Sí me explicó? Entonces, muy interesante, aprovechemos, ya le estamos pagando al personal. Uno diría, ups, pero va a ser otro gasto adicional. Sí, nada más que cuando llegue el momento de regresar al día a día, entonces vamos a tener a nuestro personal listo y preparado para elevar el nivel de ingreso y tener un proceso de recuperación muchísimo más rápido y recuperar todos los recursos que se fueron consumiendo en este proceso de crisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy interesante donde de la mano de Obernia trabajamos en equipo para entrenarlos a ustedes como médicos y también entrenar a su personal para que puedan llevar a cabo de mejor manera el proceso de forma adecuada. Y aquí podemos tener dos opciones. Nosotros normalmente este tipo de cursos, cuando está la situación normal, digámoslo así, lo hacemos una vez a la semana, es decir, nosotros o nuestros empleados un día a la semana. Por ejemplo, este
lo hacemos los días miércoles de 8 a 10 de la mañana y un día a la semana el empleado se capacita. La capacitación dura 8 semanas o 16 horas, ¿ok? Y dejamos totalmente capacitado y entrenado al empleado. Pero también podemos tener la opción de que ahora, como estamos pues muchos días y con tiempo libre, pues pudiéramos hacer, en lugar de que fuera semanal, lo podemos hacer a lo mejor 4 días a la semana, una semana, 4 días otra semana, y en 2 semanas están totalmente entrenados y capacitados. En el caso de los empleados, el curso dura 2 meses, y en el caso de los médicos, el curso dura 3 meses. Que igual lo podemos hacer una vez a la semana o lo podemos hacer 4 días durante 3 semanas. Está la opción y estamos abiertos a poder hacerlo, y tienen aquí nuestros teléfonos. El equipo de Auvernia les va a mandar también nuestras redes sociales donde pueden contactarnos, o a través mismo de Auvernia nos mandan sus datos y nos ponemos en contacto con ustedes, de tal forma, muchachos, que si hacemos equipo, que ese sería mi mensaje final. Trabajar con Auvernia es muy conveniente porque no solo hace lo mismo que todos los laboratorios, vendernos excelentes productos, darnos muy buenos margen de ganancia, asesorarnos, sino para mí la parte más importante de todo es que nos ayuda a desarrollar al empresario que todos llevamos dentro. Nos ayuda a capacitar y a entrenar a nuestro equipo y a nuestra empresa de salud en las diferentes áreas, en COFEPRIS, en impuestos, en administración, en venta, en capacitación de recursos humanos, en un montón de cosas que nadie más hace por ti. ¿Por qué? Porque es claro que en la medida que tengas éxito, Auvernia tendrá éxito, y todos los consultores y asesores que trabajamos en equipo con Auvernia, pues tendremos éxito. De tal forma que hoy más que nunca tenemos que trabajar en equipo, unidos. Estamos para servirles, para ayudarles, para apoyarlos en todo lo que se requiera. Y yo solo les pido, aprovechen muchachos. Yo en mis cursos siempre le digo a la gente que todos los seres humanos contamos con dos tipos de capital. Uno es el capital económico y 2 es el capital de tiempo. Y la gente considera valioso al dinero, pero poco valioso al tiempo. Y cuando tú de verdad tomas el tiempo con todo su valor y lo aprovechas al máximo haciendo equipo, créeme que vas a poder despegar de manera muy importante para crecer y expandirte en los próximos años, formando tu capital de contingencia y cubriendo todo lo que se requiere. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su participación. Creo que va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Correcto. Si hay preguntas o dudas. Sí, Raúl, te quiero agradecer enormemente y echar flores a Auvernia. Es el esfuerzo de mucha gente, no nada más de una empresa, de cada uno de los doctores y de todos los laboratorios y colegas que ahorita estamos como industria, todos como los doctores preocupados. Ha habido varias preguntas, tanto en el chat como hasta en mi chat privado. Unos hablando de estrategias fiscales. Creo que no es el momento de dar un curso completo y a merecer con el licenciado Roberto Terrazas el martes tocar un poco de ese punto en un tema de manejo de flujo de efectivo, que será el tema del martes. No obstante, sabemos que la estrategia fiscal, como lo mencionaste, es importante para no dejar de pagar y tampoco pagar de más, y lo mencionaste muy claramente, pero no creo que podemos ahondar más. Ahorita lo único cierto es que el SAT está cobrando implacablemente con o sin el COVID-19, y yo sugiero, personalmente, no sé qué opine Raúl, de cumplir con su obligación fiscal en ese tiempo de crisis. Si no cumplimos con el SAT, si no cumplimos con el IMSS, si no cumplimos con la COFEPRIS en esos momentos, lo podríamos lamentar mañana. ¿Qué opinas?
No, es correcto, es correcto. Cuando yo hablo de negociar, hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que no se pueden negociar. Entonces, el punto importante es que yo negocio con la mayoría de partes que pueda. Habrá algunas que digan, sí va, lo acepto. Habrá otras que digan, no, pues a mí me pagas y bueno, pues tendremos que hacerle frente a eso. En el caso específico del SAT, hay que hacerle frente, aunque también existe la posibilidad, y eso hay que consultarlo. Aquí yo les recomiendo, muy importante, siempre les digo en los cursos, que cuando uno como médico le empieza a ir bien, es decir, empiezas a tener ingresos altos, es importante que busques la asesoría de un fiscalista y no solo de un contador, porque el fiscalista es el experto en el tema y en el área y te puede dar muchas más estrategias. Una de esas es que si yo en este momento no cuento con recursos para el pago de los impuestos, puedo negociar pagos parciales. Me van a cobrar un interés, está bien, pero tengo la posibilidad de diferir los pagos en parcialidades y de esa manera aliviar un poco el problema de efectivo que pueda yo tener en este momento y sigo dentro de la ley. ¿Ok? Lo ideal es que si tengo el capital, pues lo pague, porque créanme que lo último que quiero es tener que me anden buscando o me anden auditando por falta de pago o demás, ¿no? Sí, muy bien, pues te agradezco mucho. Hay otras preguntas de si dicen, si no hicimos fondo de contingencia, ¿qué sugieres hacer? Creo que lo tocaste en la presentación, recortar gastos, préstamos, negociar con tus proveedores, ponerte activo para generar ingresos aún mínimos. Puede ser con la venta de productos. Auvernia y su red de distribuidores les pondremos a su disposición pronto. Es cuestión de días, una plataforma digital de e-commerce para venta de productos con comisión para ustedes y toda la red de nuestros vendedores y asesores comerciales del país para alimentar la economía. Dependemos unos del otros y sí, si reducimos todos los gastos, todos los pagos, afectamos la economía, es un hecho, ya está afectada, pero no está muerta. Solemos decir en medicina que si está irrigado el miembro, aún vascularización parcial, es evitar la necrosis. La amputación es lo que buscamos, que haya un poquito de sangre en el cuerpo, en todos lados, para no tener que amputar un miembro, ¿no? Alguien dice más de que la creatividad y la innovación es lo que nos salvará, lo mencionaste, ¿no? Ser ágiles en buscar nuevas y nuevos paradigmas. A lo mejor, Raúl, tú mencionabas de decidir de, ok, ya voy a vender cremas, antes no lo hacía y desde ahorita contacto a mis clientes, mis pacientes que creen en mí, y si bien no les gusta, como dice Cristina, pagar por telemedicina, tendrán que aprender, porque a lo mejor por muchos meses o varios años, así el mundo va a ser la telemedicina, tendrá que ser uno de los recursos. Si queremos tocar y ver lesiones de la piel, no podemos inyectar toxina a distancia, pero hay ciertas cosas que sí podemos hacer y aconsejar, como un abogado, como un contador lo pueden hacer a distancia. ¿Qué opinas de esa cuestión de creatividad e innovación? Es correcto. A final de cuentas, cuando los tiempos están cambiando, como está cambiando esto, cuando el mundo cambia, el que no se adapta va a padecer. Entonces tenemos que empezar a buscar alternativas, formas, echarle creatividad, revisar el mercado, ver en el mundo qué se está haciendo, cómo están operando en algunos otros lugares, porque a final de cuentas esto se puede hacer, no digamos que cotidiano, pero sí cierto tiempo se puede volver a presentar. Entonces es importante irse preparando, estar siempre pensando en nuevas alternativas, nuevas formas y, como yo les decía, la parte más importante, tomar esta experiencia y decir, bueno, si ya no nos preparamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos recurrir a lo mejor a un crédito o podemos financiarnos momentáneamente, aunque es muy caro si no hubiera otra alternativa, pues a través de tarjetas de crédito y luego pagar o negociar con el banco. Puede haber diferentes formas. Lo más importante, independientemente de salir de la situación, es aprender la lección y decir, no me vuelve a pasar, me preparo con diferentes formas de generación de ingreso
que no dependan solo de si yo doy consulta o no doy consulta, sino que pueda tener otras alternativas de inversión para que me generen flujo de efectivo en tiempos en los que yo no trabajo. Y al mismo tiempo también siempre, y aprendiendo de esto, es importante siempre tener abiertas algunas opciones de financiamiento. Por ejemplo, yo puedo, a lo mejor ahorita no se los van a dar porque los bancos también están atoradones, pero cuando vuelva a la normalidad, es importante que yo como empresa de salud pueda tramitar, por ejemplo, una línea de crédito PYME revolvente. Es una línea de crédito que me dan por a lo mejor 100,000, 200, 300,000 pesos, que solo si la uso pago los días que esté usando el dinero, y si no la uso, pues entonces no me cuesta o la comisión es muy bajita. Entonces, ¿para qué la quiero tener esa? Para que si en un momento dado tengo una urgencia, pasó algo, lo que sea, pues entonces tengo una fuente de donde echar mano, aunque sea momentánea, por una semana, por 2, por 3, un mes, y después volver a liquidar. Y aprovecho todo mi flujo de efectivo, el dinero que manejo en bancos y demás, para que ellos vean que soy una persona que genera muy bien y que es susceptible de este tipo de créditos. Y entonces solo lo uso cuando lo requiero, pero siempre es importante tener estas fuentes de financiamiento abiertas para que en caso de necesidad, ahorita por ejemplo yo podría decir, bueno, pues recurro y saco 20, 50, 100,000 pesos, me va a costar un interés, por supuesto, pero me sirve para hacer frente ahorita a la situación que se está presentando. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Hay varias preguntas referente a tu curso, tanto de ventas como de doctores. El costo es el mismo. ¿Puedes repetir el costo total del curso independientemente de si se hace en 1, 2 o 3 semanas o meses? ¿Cuánto cuesta cada curso en su totalidad por conexión? Ok. El curso para doctores, ya en la parte que le toca al doctor, independientemente de la aportación de Auvernia, para los doctores el curso cuesta 3,900 pesos. Masiva es un solo pago, la duración es de 3 meses. En el caso del staff, el costo para el doctor es de 2,000 pesos y la duración del curso es de 2 meses u 8 sesiones. Para los doctores son 12 sesiones y para los empleados son 8 sesiones. Ok, perfecto. Me encanta eso. Hay varias preguntas, muchas, sobre cómo vender, cómo incentivar el staff. Todo eso creo que es parte del curso que das. Hoy la sesión fue bastante larga para tocar todo. Saludos a Pati Armas. El doctor Juárez nos dice cómo vender a pacientes un tratamiento caro en momento de crisis. Eso es, creo que, cuestión de tu curso de venta, darle valor a lo que vendemos, como un café de Starbucks. Hoy lo pagas y lo sigues pagando, aunque esté cerrado ahorita Starbucks, pero a domicilio puedes y pagas por el café muy caro, y eso es parte de cómo darle valor a tu producto o servicio, y lo tocas muy bien. Nos está saludando el doctor Buenfil de Mérida. Dice, como no tener desesperación, no verse como buitres vendiendo los médicos, y eso creo que es parte de toda la economía de organizar ventas en tu consultorio con tus asistentes, con tu farmacia, y estrategias que el equipo de Galenum y sus distribuidores de todo el país de Auvernia, como Galenum en Mérida, te pueden asesorar y ayudar. Seguramente ahí te pueden dar unos tips, Eduardo, porque sí se puede. Yo creo que para terminar, Raúl, y dar unos anuncios parroquiales, porque en 15 minutos arrancamos en Facebook Live con el doctor Checho Leal. Mientras coman, conéctense, es una plática muy amena de fototerapia, con la triterapia que sugerimos, oral, física y mecánica. Entonces estamos aquí hablando de la fotoprotección con las cremas de SBR Sun Secure, para que sus pacientes, sus asistentes, todos se puedan conectar en una red de Facebook Live que no está cerrada. Tenía unas conclusiones, Raúl, antes de despedirnos, y agradeciéndote a ti y a todo el equipo, sobre la cuestión de si es el momento de bajar precios o no en esos momentos de desesperación.
¿Cuándo hay que tocar al precio, según tú, en tiempo de crisis, de tu trabajo, la consulta o de tu producto? ¿Qué sugieres? Miren, desde mi óptica, cada quien tiene su forma de pensar. Recuerden algo, el precio es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al valor que una persona le puede asignar a un producto o a un servicio. Hablábamos, por ejemplo, del caso de Starbucks, ¿no? Yo puedo decir, el café de Starbucks me cuesta 55 pesos y el café de Oxxo me cuesta 15. Entonces, si fuera por bajarle de precio, para competir, ¿ustedes se imaginan Starbucks bajando su café a 15 o 20 pesos para competirle a Oxxo? No, ¿verdad? O sea, ¿qué hace Starbucks? Simplemente lo que hace es magnificar sus diferencias con la competencia. Y entonces, una vez que tú le das valor a lo que tú le ofreces a tu cliente o tu paciente, entonces el paciente va a ver y a comparar y va a darse cuenta que realmente no es lo que cuesta, sino lo que vale un producto lo verdaderamente importante. Entonces, aquí muchas veces pasa este tipo de cosas, muchachos, que hay doctores que dicen, mira, pues yo ahí tengo el inventario y no tengo dinero, entonces pues con la pena yo lo empiezo a rematar, lo empiezo a malbaratar o lo que sea con tal de sacar un poco de dinero. Créanme que no funciona en lo absoluto. Por eso, mi recomendación es que su promoción sea a su base de datos de pacientes, a quienes ya los conocen, a quienes ya han asistido a consulta con ustedes, a quien sabe de su profesionalismo, porque ese tipo de pacientes, a lo mejor lo que voy a tener que hacer es decirle, mira, te doy meses sin intereses, si ahorita no necesitas el producto y no tienes dinero, pues te ofrezco los meses sin intereses y a lo mejor yo le financio el costo de los meses sin intereses, pero no malbarato el producto, porque corremos un enorme riesgo de que cuando venga la parte de actividad ya normal, entonces el paciente que compró barato, cuando vuelva a ir a nuestro consultorio y quiera comprar, entonces va a querer seguir comprando barato o ya no va a comprar. ¿Sí me explico? Entonces es un arma de dos filos. Tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, muchachos. Los productos son muy valiosos, tienen efectos muy importantes en la salud de la gente y más que bajar el precio, lo que tenemos es que subir toda nuestra explicación y el valor que los productos tienen en la resolución de problemas de nuestros pacientes. Y créanme que cuando hacemos eso, al paciente no le va a preocupar tanto la parte del precio. Ok, te agradezco muchísimo, Raúl. Estamos poniendo la próxima plática ahorita a las 3 en 8 minutos con el doctor Sergio Leal, dermatólogo, justamente sobre la protección tópica, parte de un plan de triprotección que ofrece Auvernia, justamente para a todos los doctores y los pacientes del país ofrecer la fotoprotección aún en casa con los rayos de UVBs a través de las ventanas o de los aparatos. Raúl, te queremos agradecer mucho terminar esta sesión con nosotros. Pondremos tu publicidad a la gente que lo desea que nos contacten, por favor, por redes. Pusimos tus datos, las nuestras. Y no olvides nuestro hashtag de Quédate en Casa con Auvernia. Auvernia y su red de distribuidores autorizados, les agradecemos muchísimo, la verdad, nuevamente su gran participación en esos temas. Tomaremos en cuenta todas sus preguntas a los doctores que no pudimos contestarlas todas para que Raúl nos haga contestas personalizadas de ser necesario. Gracias al equipo por pasarlas a Raúl. Y Auvernia Oficial, tanto en Facebook como en Instagram, como en nuestras redes digitales. Es un gusto haber estado, Raúl, contigo. Anuncio parroquial: en la descarga de diplomas será disponible finalmente el día lunes y les mandaremos durante el fin de semana una encuesta de satisfacción sobre cada una de las pláticas de esa semana. Gracias, por favor, por tomar 5 minutos, no tomará más, para evaluar nuestros cursos, nuestros ponentes, en el afán de mejorarnos cada día más.
que es nuestro único objetivo en esos tiempos, innovando aquí con tecnología. Entonces nos pasamos a la plataforma de Facebook Live para abrir esa plática a pacientes, a asistentes y a mucha más gente y dar la capacidad de explicar terapias, productos y generar a nivel de cada doctor, cada doctora una venta con sus propios pacientes en sus zonas. Saludos a todos. Merci Raúl. Saludos a Rocío. Hasta Querétaro, todo el equipo de Auvernia. Estamos a su disposición y su red de distribuidores autorizados en cada una de las plazas que atendemos, es decir, todo el país. Saludos y nos conectamos por Facebook y hasta el lunes, si no a los demás, en los siguientes cursos que les mandaremos. Gracias por las encuestas y el lunes podrán descargar con una aplicación novedosísima de Auvernia sus diplomas directamente de cada ponencia a la cual asistieron. Eso es la ayuda de la tecnología. Gracias, Raúl, y excelente fin de semana a todas y a todos en sus familias. Buen provecho. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, muchas gracias a todos.